Buenas tardes a los que habéis tenido la gentileza de venir y a los que no han venido por ser de la mañana. También os acuerdo que no le paséis mi saludo de mi parte. Cuando se juega un partido de fútbol, se suele decir que un árbitro pita bien cuando al terminar el partido y nadie sabe si está el árbitro, si ha pitado bien o ha pitado mal. Eso es un buen arbitraje. Y una buena presentación tendría que ser algo parecido. Yo lamento desilusionado, no voy a tardar poco. Tampoco me tarda mucho, pero voy a tardar poco por tres motivos. Primero de ellos, el principal, es que el ponente que viene hoy pues es un gran amigo. Y cuando uno presenta a un gran amigo, pues uno encuentra muchas veces la forma más adecuada de presentarlo. Primero porque nos une una relación muy estrecha. Segundo porque es una persona que tiene mucha calidad personal, intelectual y profesional. Entonces, pues lógicamente, tener que decir aquí muchos halagos de la persona que tengo a mi izquierda, pues podría parecer que le estoy haciendo la pelota, y eso que no va por ahí, ni mucho menos. Que si digo que es un gran ponente y va a ser una gran conferencia, lo es. Primero porque es amigo mío, si no lo haría, y segundo porque ya lo he escuchado muchas veces, entonces juego en casa y sé de qué va esto, ¿vale? El segundo de los motivos tiene que ver con esta conferencia en sí misma. Esta conferencia es la culminación de un ciclo de conferencias que iniciamos durante la pandemia, que no podíamos salir de casa, y a iniciativa de Javier, pues empezamos a reunirnos virtualmente. Y aproximadamente cada mes, cada 3 semanas, solíamos hacer, pues había un ponente, hacía una charla y los demás pues participamos. Era más charla que conferencia realmente, pero bueno, fuimos desarrollando el tema y pensamos que, ¿por qué no?, pues hacerlo más formal. Y bueno, pues esperamos que se inaugurara el club, ya está inaugurado, y bueno, pues la idea es tocar temas de actualidad una vez al mes, por gente que pueda hablar con determinada solvencia de los temas que vaya a exponer, lógicamente, y temas que sean de la mayor actualidad posible para ayudarnos pues, a tener argumento y a conocer determinadas cuestiones que oímos en los medios de comunicación y que muchas veces pensamos que nos gustaría que se profundizara más en ellas. Pues en esas cuestiones son las que vamos a tratar de tener aquí una vez cada mes y esperamos poder hacerlo. Y en tercer lugar, porque al ser la conferencia inaugural, pues el tema tendría que ser un tema inaugural, no puede ser un tema específico, por lo tanto, de bien el nombre de la conferencia para entender el mundo, ¿vale? Para entender el mundo de hoy. Entonces, ahora sí voy a reformular yo que hace poco. Dado las gracias por venir y os dejo en manos de Javier y cuando termine hablamos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Fran, por tus palabras. Lo normal es sacar aquí el currículum, pero no procede. Nos conocemos bastante, conozco bastantes. Y bueno, yo pensaba empezar con eso de buenas tardes. Amigos creyentes y no creyentes, agnósticos, ateos, escépticos e incluso antiteístas. Es un placer reunirme con vosotros para tratar de una cuestión que nos afecta a todos, ilustrados y no ilustrados, pensionistas y medio pensionistas, a todos. Si tenemos en cuenta que se suele decir que este mundo no hay quien lo entienda, puede parecer un poco pretencioso el título de esta charla o conferencia. Incluso puedo parecerlo yo, pero creo que podemos entenderlo. Yo daré unas pinceladas y vosotros o ustedes, porque no conozco a todos ustedes, pues, como se dice aquí en Albacete, tú mismo, ¿no?, tendrás que profundizar. Algunos incluso pueden pensar a dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos, casi incluso la meta. Yo desde luego eso sí que no lo puedo firmar. Y creo que nadie de los que tienen estas intuiciones futuristas
podrán ver realizado el futuro, no porque se hayan muerto, ni siquiera sus descendientes, porque la historia, salvo en lo que respecta al tiempo, que sería el eje de las X, ahí el tiempo es lineal, pero la historia no es lineal. Intervienen además de acontecimientos inesperados que nadie piensa que pueden suceder, que empezó con la pandemia que vamos a tener en el siglo XXI, en nosotros, eso era del siglo XX, pues en los años 20 del siglo XX pudo haber la peste y todas esas cosas, pero nosotros, ¿quién puede pensarlo, no? Pero es que intervienen otras fuerzas, además de la propia naturaleza, que el pensamiento actual creo que no contempla. Un pensamiento que está muy dado al reduccionismo o a la sistematización, que es lo que ha llevado a la creación de las ideologías. Por ejemplo, 5 panes y 2 peces son 5 panes y 2 peces, pero de ellos comieron 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. 7 panes y unos pececillos son 7 panes y unos pececillos, pero de ellos comieron 4.000 personas, sin contar mujeres y niños. Cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué dedicar tiempo a entender el mundo? Y yo me decía, ¿acaso no estamos viendo cómo cualquier ocurrencia puede convertirse en ley? ¿No sería o no bastaría este como buen motivo? Cualquier ocurrencia. Esto es, a uno se le ocurre una cosa y eso, estamos en la tiranía de las minorías, claro, entonces pasa lo que pasa. Pero lo cierto es que tengo también un motivo previo. Yo considero que nuestra relación con el mundo, la de ustedes y la mía, debe ser la de guardarlo y cultivarlo. Guardarlo significa hacernos responsables de él, no usarlo de manera despótica, y cultivarlo significa tanto trabajar por él como dar culto a su creador. Y esta va a ser una de las claves del pensamiento que yo tengo, que descubrí pues cuando empezó Benedicto, y no me había dado cuenta nunca de la importancia de la creación en la vida del hombre hasta los primeros discursos de Benedicto XVI. Por cierto, hay ahí una bibliografía, les he dado una bibliografía, por si quieren también luego leer alguno de los libros. Hay unos que son más complejos, más filosóficos y otros más divulgativos. Aristóteles decía que el hombre engendra al hombre, y añado que el hombre cuida al hombre, y si es posible lo cura. Esa es nuestra misión. Y a mí, creo que a ustedes también, les choca ver algunas cosas, les rechina algunas cosas que oyen, e incluso yo huelo un ambiente de desesperanza que me parece que contrasta un poco con la calidad humana de la gente. Contemplo al hombre demasiado pegado a la tierra, a sus cositas, demasiado en sus cositas. Quizá porque vivimos en una sociedad con mucha rapidez, con mucha velocidad, en la que no da tiempo más que para atender al poco que hay a nuestro alrededor, y algunos incluso ni siquiera tienen tiempo para la familia. Ya no porque no quieran dedicarle tiempo, sino porque no pueden dedicarle tiempo material. Yo creo que este hombre, somos ustedes y yo, aquejado de esas obligaciones rutinarias, no tiene tiempo de ver su grandeza, de conocer su divinidad y de ver más allá, ¿no? Solo pueden ver más allá esta gente que tiene dinero y que dedica a pensar en planes. Bueno, eso lo comentaré, ¿no? Andamos también, observo que andamos polarizados, sin querer encontrar un punto de encuentro, sin querer buscar un punto de encuentro, cada uno a lo suyo, sin diálogo, divididos, cuando tendríamos que estar unidos. Y ahora se habla tanto de unidad, pero no hay unidad, tanto de libertad, pero no hay libertad, tanto de igualdad, pero no hay igualdad. En definitiva, me preocupa el hombre, el que suma años, no pienso en el que vendrá después, porque si cuido lo que el hombre de ahora estará cuidando al hombre que viene después.
parece de unas... De esto pensaba, conversaciones que tengo con amigos, igual que ustedes, pues descubres a gente, pues eso, agnósticos, escépticos, gente buenísima, que tiene bloqueado el corazón y que te dice, envidio la solidez interior que tú tienes. Y yo quedo asombrado, pero es que, ¿por qué ellos no tienen esa solidez? ¿Por qué van de una cosa a otra sin disfrutar, sin ser feliz en ninguna? Eso lo vemos en mucha gente, ¿no? Pienso que el hombre en estos momentos es un viajero sin hogar, que sin embargo tiene hogar, puede volver al hogar. Bueno, y estos son los motivos que yo creo que me hacen pensar que hay que intentar entender el mundo. ¿Y qué tenemos que entender? Pues vamos a concretar algunas cosas sin ser exhaustivos. La pregunta es: ¿por qué está en crisis el sentido de la vida y en el aire el primer derecho fundamental, el derecho a la vida? Se legisla en función de unos casos límites que dejan la puerta abierta a otros casos que no lo son. El caso del aborto y la eutanasia. El aborto en estos momentos quiere convertirlo en un derecho comunitario. ¿Qué hay del primer derecho fundamental, que es la vida? ¿Qué hay de la libertad de los médicos, de la objeción de la conciencia? Este año en Inglaterra, el 90% de los niños con síndrome de Down fueron abortados. ¿Qué es esto? Tanto ir contra el nazismo, tanto ir contra Mengele, tanto ir contra estos y nosotros estamos aquí. Y todo revestido de una ética de convivencia, de la convivencia. Todo para que podamos convivir mejor. Otra pregunta que me hago: ¿por qué se le está deconstruyendo a la persona, a la familia y especialmente a los niños? Se tiene un concepto de dignidad de la persona que yo no comparto y hacen desaparecer la figura del padre y del varón. Casi parece que desean que los hombres y mujeres sean medio hombres, medio mujeres. Al fin y al cabo está la procreación artificial, lo que ahora ya existe, granjas de bebés, donde estará el progenitor A y el progenitor B. También hay una imposición de un modelo de feminidad que intenta deslegitimar a las que no piensan igual. El otro día, el ataque hace una semana, el ataque de la presentadora Cristina Gallego a una periodista que defendía el querer ser madre, ¿no? ¿Y qué decir de la familia? Esto ya viene de lejos. Ya en el siglo XIX también se atacó bastante a la familia. Pero lo que produce personas es la familia. Todo empieza con la familia. La familia hay una relación de confianza entre sus miembros. Y esa relación de confianza, ese orden, esa educación en la virtud, se debe de extender luego a la sociedad. Ese era el pensamiento griego que tanto alabaron, bueno, esta idea no, pero tanto alabaron los ilustrados. ¿Qué decir de la intromisión de los poderes públicos en la educación? Los niños no son de los padres. Los vamos a llevar a una comuna, allí los dedicamos todos juntos sin saber quién es su padre y su madre. Ya digo, hay las ocurrencias que hay. La profe que dice a sus alumnos, todo esto es real, no estoy inventándome nada, la profe que dice a sus alumnos, ante el posible cambio de identidad, que lo importante es el sentimiento, los bloqueadores de hormonas por los que han cerrado algunas, sobre todo la gran clínica de Inglaterra, donde pasaban de ser niños a niñas mediante las cambios de hormonas. Y aquí no se dice nada, y todo sigue igual, aquí haciendo propaganda, y los que sufren son los niños. Precisamente el primer cambio que dio celebridad a esto, los dos muchachos, uno se quedó siendo niño y el otro pasó a ser niña, los dos se suicidaron al final, 20 y tantos años, porque no aceptaron lo que tenían. Otra pregunta que me hago: ¿por qué las palabras ya no significan lo mismo para unos y otros, con lo cual se dificulta el diálogo y por tanto en los puntos de encuentro, que es lo que yo estoy insistiendo en esta charla?
Pero es que eso afecta también a la moral, a lo que es bueno y malo, porque no tiene la misma carga moral decir fantasía sexual que pensamiento impuro. Y ahora se habla mucho, lo digo en las conversaciones, he tenido fantasías en las películas, no tiene la misma carga moral tampoco la interrupción voluntaria del embarazo que decir aborto. Todo lo edulcoramos y como consecuencia pues se da una gran degradación moral o al menos una gran desorientación. Si no quiere hablar de moral, hablar de ética. Aquí suena hoy, por ejemplo, la palabra apostolado. Ya no digo proselitismo, apostolado. Estás hablando con tu amigo y hablas de todo. De todo no, de fútbol, de toros si le gustan los toros, de la educación, de las matemáticas. Cada uno sabe de lo que habla con sus amigos, de la familia, de la plaza que le acaban de dar de pediatría a la hija de un amigo tuyo. Hablas de todas esas cosas. Pero no, pones a hablar de algo así de religión y dices, no querrás hacer apostolado conmigo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que es malo hacer apostolado? ¿Se atreven los cristianos a hablar de pescadores de hombres? Pescadores de hombres. Bueno, eso suena. Pescadores de hombres es una frase evangélica, es una misión que le da Jesús a Pedro, y el pez es el símbolo de los primeros cristianos. A lo mejor es que como hemos perdido algunos símbolos del primer cristianismo no lo acabamos de construir, ¿no? ¿Qué significa hoy la palabra libertad? ¿No parece que hay una idea ilusoria de que es algo que significa que no tiene límites? Porque eso es lo que se está vendiendo en la educación, que tú tienes la libertad absoluta. Luego viene la realidad y luego viene conjugarlo con la igualdad. Pero eso, hay una idea de uno de los libros que hay de Rémy Brand, un filósofo francés muy importante. Yo lo he construido como un triángulo. Existe un triángulo que a mí me parece que está muy relacionado, que es el de libertad, creación y perdón. Porque el perdón también es una palabra interesante. La gente de hoy no sabe perdonar, pero tampoco sabe pedir perdón. No digo por las pocas cosas, ¿no? Porque uno tira la pelota de tenis fuera y hace ir al otro andando, perdón. No me refiero a eso, me refiero a cosas más serias. La fe en la creación hace que la libertad pueda comprenderse como libertad para el bien, y recíprocamente. La experiencia de libertad hace que la fe en la creación sea una elección significativa, razonable, de la razón. Y la libertad es lo que nos permite alcanzar el bien y solicitar o pedir o dar perdón. Esa es la relación con el perdón. Y el perdón con la creación está muy claro. Hemos sido perdonados, hemos sido creados y perdonados. A veces uno se pregunta, ¿es que no hay naturaleza y normas a las que atenernos? ¿Es que no hay algo superior? Pero yo intentaré contestar un poco por qué no lo hay en este mundo presente. Estaba viendo el otro día una serie que a mí me gustan las series de vaqueros. Y le decía a la madre, a la hija, es 1883, por si acaso alguno la ha visto, 1883, le decía, en uno de esos consejos profundos, decía, las únicas reglas que debes seguir son las que te dicte tu corazón. De la marinera. Es que el corazón, esto me sonaba mucho a Rousseau y a Pocahontas. Lo que te dicte tu corazón. El corazón está preparado para dictarme. Intuye, eso es verdad, el corazón es muy importante. Todo un libro sobre el corazón, yo comparto, muy importante, pero tú tienes ese corazón preparado para que te dicte las normas. Y en consecuencia, también otra palabra, pues ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Obedecer, mandar, autoridad. ¿Qué es todo eso? Pues eso son. Y la palabra igualdad, que lo soporta todo sobre el papel, aunque ahora venga a ser también discriminación positiva,
diciendo yo como matemático, y allí veo a otros dos matemáticos, veo yo, digo, discriminación positiva, pues ya no sé lo que es la igualdad, estamos en crisis. Por eso quizá en la enseñanza de las matemáticas tendremos que hablar de matemáticas emotivas y sentimentales, porque es la discriminación. Hay una igualdad para unas cosas y una igualdad para otras cosas. Mira, solo los que se quieren, se sienten iguales porque usan sus diferencias para el servicio mutuo y desinteresado que los iguala. Es otra palabra subrayada, servicio. ¿Cómo organizar una sociedad de iguales y libres cuando cada uno se tiene a sí mismo como absolutamente libre? O la anarquía o el poder soberano absoluto del Estado. El poder absoluto ya no es confianza, ya nos estamos apartando de los libros. Otra pregunta que me hago es ¿por qué prospera el pesimismo ante el futuro? Los avances tecnológicos y las posibilidades de la inteligencia artificial parece un mundo sin ser humano, o al menos sin el ser humano que conocemos. Los cyborgs, la fabricación de robots, parece que llena de incertidumbre. De hecho, pues está intentando legislar sobre él. Muy bien, esas son cosas buenas que tiene nuestro mundo. La máquina que lo sabe todo, pues amenaza la sabiduría humana. Aunque la sabiduría es algo más que el simple conocimiento, o la suma de conocimiento. La sabiduría es algo más, y tiene algo que ver con la potencia del alma. Ya en Corea del Sur, por ejemplo, la tecnología sustituye las relaciones humanas. Y allí ves la foto de una mujer con un robot. La anciana, no tiene nadie que lo acompañe, pues tiene que tener un robot, que va a ser la solución. Ya saben que si su madre o su padre no quiere irse de su casa porque ha vivido toda su vida en esa casa, ustedes no pueden atenderla porque viven a 200 kilómetros de esa casa y no quiere venirse a su casa, como pasa a mí, pues le pone un robot. No le vamos a llevar a una casa, porque ella quiere su casa, no una casa de ancianos, no quiere eso, no quiere una residencia de ancianos, le ponemos un robot. Yo esto lo sintetizo simulando una frase de la creación, que sería la siguiente: fabriquemos el robot para que el hombre no esté solo, dijo otro hombre. Eso es lo que me parece. Otra pregunta que me hago: ¿por qué mientras la gente ordinaria intenta sobrevivir en un presente laborioso, cada vez más laborioso y cada vez más lleno de impuestos, lleno de actividad y nuevos retos, los poderes públicos se dedican a organizar su futuro? Es decir, pretenden organizar la vida de los demás a espaldas de la gente común. ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? ¿Quién me ha invitado a mí a participar? Pues que no invitan a nadie, invitan a sus amiguetes, con un buen sueldo, y además todo es una organización para que ellos estén bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la Agenda 2030? El otro día descubrí, no conozco bien, le pregunté algo a un amigo sobre quiénes estaban detrás, pero no lo sé. Libertad, en la calle del Rosario. He visto ahí una cosa sobre orden mundial y tal, una crítica a todo esto. Me parecía muy interesante la crítica. Otra cosa, no sé por qué camino llevan, pero Agenda 2030. Déjeme hacer a mí mi propia agenda. Y así puedo cambiar. Por ejemplo, un amigo mío ha venido aquí cambiando la hora de una cosa que tenía, ¿no? Puedo cambiar mi agenda, pero no me obligue usted a una agenda. Al final, como decía alguno, habrá que con papel de fumar. ¿Por qué hoy presentan a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos como seres crueles, rígidos e intolerantes, si no es con la pretensión de que olvidemos sus enseñanzas y, como he dicho anteriormente, que olvidemos el rol del padre, del varón? Dostoyevsky, en el epílogo de los hermanos Karamazov, he anotado aquí unas frases cuyas me parecían muy interesantes. Unas palabras que me gustaban. Dice: no hay nada más noble, más fuerte, más sano y más útil en la vida que un buen recuerdo. Sobre todo cuando es un recuerdo de la infancia,
del hogar paterno. Dice paterno, no sé si lo van ahora a cancelar este texto, pero dice paterno. Y sigue: el que hace una buena provisión de ellos para su futuro está salvado. E incluso si conservamos uno solo de estos recuerdos, este único recuerdo puede ser algún día nuestra salvación. Porque al fin y al cabo aquí lo que se trata es de la salvación, pero no lo digo yo, lo dice la política, lo dice la política. Las ideologías son para salvar al hombre, ese es el origen de todas ellas, quieren salvar al hombre. Otra pregunta: ¿por qué se ha sustituido a Dios por el Estado y a la religión por una democracia individualista que nada tiene que ver con el amor? Bueno, tengo que decir que yo no hablo de política, porque ya mi madre, cuando me empecé a hacer mayor y a hablar por ahí, me dijo que de política nada. Yo hablo de cosas objetivas que hay por ahí, nada más. Y alabo a los políticos buenos. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿No es cierto que existe una extralimitación estatal que invade tanto el campo judicial como ético? ¿Es el Estado el que define el orden moral? ¿No hay nada previo? Tenía aquí algunas preguntas más. ¿Para qué sirve el Estado? Respuesta: para mantener la convivencia humana en orden. Eso es lo que pienso yo. Tiene la misión de gobernar y de que su gobierno no sea un simple ejercicio de poder, sino protección del derecho que asiste al individuo y garantía del bienestar de todos. Creo que para eso está el Estado, para eso yo pagaría por eso. No es misión del Estado traer la felicidad a la humanidad, ni competencia suya crear bienes nuevos. Otra pregunta: ¿qué ha llevado a sacralizar la naturaleza y desacralizar a la persona y a la familia? La madre de la naturaleza puede ser muy madre para el lobo que se come el cordero, pero no es madre para el cordero. También me gustaría entender todas estas cosas por las numerosas contradicciones de un mundo globalizado donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres parecen tener bien poco que esperar. No tienen opinión. También porque conviene descubrir tantas realidades buenas que nos rodean y a la vez tantos aspectos que no se adecúan a la dignidad humana, como estoy intentando hacer. Y porque quiero conocer en qué grado participo de todo ello, en qué grado estoy contaminado de esas ideas que digo. Los casos límites es que los casos límites es así como se legisla para uno y así tú tienes la puerta abierta. Casos límites suponen que tienes que pensar bastante para... Entonces, no solo es preciso conocer las ideas que alimentan esto, de este mundo, sino también cuántas de ellas forman ya parte de ti, de mí, y no me he dado cuenta, porque el mal moderno actúa con manos enguantadas, es suave, sibilino, ya la violencia ya pasa a otros extremos, la violencia lo hacen nosotros. El mal ha sido despojado de sus apariencias más chocantes. Ya, los vaqueros que recibió ya violencia, eso se hará de otra manera. Bueno, también hay que decir que podemos vivir sin entender este mundo, dejándonos llevar, dejar hacer, vivir el carpe diem, seguir la máxima mientras que no me afecte, aunque quizá entonces cuando te afecte ya sea demasiado tarde. Yo creo que nos estamos acostumbrando a las reacciones tardías. Vamos siempre a remolque, nos enteramos de esto, han hecho, hacen muchas cosas y nosotros no llegamos. Pero ¿eso qué supone? Supone que son los otros los que nos llevan. Además de que si no hacemos algo es un desprecio de la libertad. ¿De qué sirve la libertad si no la ejerzo? O, peor aún, si no me la dejan ejercer. Conviene, yo creo, que esta es una idea positiva, que apunto para mí mismo siempre, que seamos propositivos, ir por delante, y en la medida de nuestras posibilidades ser colaboradores en la transformación del mundo. Como exploradores. ¿Exploradores de qué? De los que buscan el bien, la belleza y la verdad. Esas serían las tres cosas. Bueno, de verdad que no ha habido nada antes, porque esta va a ser la siguiente idea. Porque al intentar entender este mundo, lo primero que observo es que lo analizo
desde la perspectiva de un mundo civilizado. Y he aquí la primera paradoja. No sabemos en un mundo civilizado, pero socavamos sus cimientos para construirlo desde cero. Esto es lo que se ha hecho, lo comentaré, y se está volviendo a hacer, ¿no? Olvidamos todo un tiempo anterior como si nuestro mundo hubiera aparecido de repente, civilizado de repente. Nos damos cuenta de que intentan vendernos una moto usada como nueva. No es nueva, ha recorrido muchos kilómetros, muchos siglos lo sustentan, muchas vidas, mucho pensamiento, hasta llegar hasta aquí. Y también muchas ideas equivocadas, con muchos efectos nocivos, que se palpan a veces de inmediato, pero que se callan, porque el sistema considera daños colaterales necesarios para conseguir la gran meta, el progreso, el paraíso de la tierra. Ejemplos. Recuerdo un alumno marxista que al visitar Ámsterdam afirmaba que su propósito era hacer desaparecer todo esto. No te maravillas de todo esto, mi propósito es hacerlo desaparecer. O aquel orador laicista que gritaba: somos los hombres de las rupturas, de todas las rupturas con el pasado, sin advertir que él mismo es fruto de ese pasado. Ejemplo. ¿Por qué al hablar de las raíces de Europa en el preámbulo de la fallida Constitución Europea solo se mencionaba la herencia griega y romana, pasando después al siglo de las luces, saltándose toda la tradición cristiana? ¿Por qué aquel agosto de 2004, en el que el presidente Chirac iba a coincidir con San Juan Pablo II en Lourdes, envió previamente a su embajador para cerciorarse de que el Papa no iba a hablar de las raíces cristianas de Europa? ¿Por qué el mismo Chirac no recibió en París al enviado del Papa, que llevaba una carta, que portaba una carta personal que hacía referencia a esta cuestión? Ante estas actitudes, ¿quién se sorprendería de que en las próximas décadas la actual Francia, atea, lleva aquí un asterisco? Esta Pascua se han bautizado 7.000 franceses, más que en años anteriores. Tampoco es tan atea, pero reniega y renegó, al menos Chirac, de sus raíces. ¿Quién puede sorprenderse de que se convierta al Islam? Sería el punto de partida para una nueva civilización europea. Pero no solo Francia, ¿no? Recientemente en Bruselas, sabemos que aquí está un amigo mío, Pedro, que ha estado en Bruselas recientemente y me lo decía, y también porque lo he oído en noticias, lo he leído. O sea, recientemente se han desacralizado 40 iglesias por desuso, está todo abandonado allí, las iglesias. En Alemania, hace 3 semanas, bueno, hace 2 semanas, en el Ramadán, unos maestros impidieron a sus 25 niños ir a beber agua porque había 2 niños que estaban viviendo el Ramadán y no podían ellos alterar esa costumbre que ellos tenían. Y en un instituto de Castilla-La Mancha, un cartel anuncia en inglés, el bilingüismo tan importante: Feliz Ramadán 2024. No tengo nada sobre esto, pero sí que hay un cambio, de civilización, de cultura, que lo estamos dejando, lo estamos favoreciendo. Si es mejor, no digo nada, pero si es mejor, porque venga. Pero nada debe sorprenderlo. Como decía Paul Valéry, las civilizaciones ya sabemos que somos mortales. Somos mortales. Y permitidme un inciso, porque pensaba que esta es la perspectiva desde el mundo civilizado, pero podemos mirar desde otra latitud geográfica. Y entonces descubrimos otros mundos, no solo el tercer mundo. Y creo que con ellos estamos cometiendo 3 errores, al menos 3 errores. Primero, quererles imponer nuestro mundo, lo que sin duda hacemos mediante imposiciones económicas. La democracia, véase Primavera Árabe, o la imposición de la planificación familiar para obtener ayudas económicas, que al final solo recibe el presidente y los afines. Esa es la primera.
imponerles nuestro modelo. Segunda, despreciarlos en su totalidad, sino advertir que en ellos sobreviven valores que nosotros hemos perdido, como son el amor a la vida, la importancia de la familia, la importancia del esfuerzo. Recientemente salía en el telediario una noticia en que un AMPA protestaba porque sus niños, es verdad que tenían 4 o 5 años, tenían que andar 1 kilómetro, es decir, de su colegio donde estaba el parvulario a otro colegio que tenía comedor, tenían que andar 1 kilómetro. Y yo me acordaba de que cuando estaba director, algunas cartas que me llegaban de Mali, donde teníamos allí, hacíamos algunas ayudas, donde los chavales aquellos andaban de 4,5 a 6 kilómetros por las mañanas saliendo de noche. No pasaba nada. Es decir, a veces uno exagerado dice, estamos creando una generación de churros, ¿no? De imbéciles. Nosotros ya estamos parte de eso, ¿eh? Y la tercera cosa es que menospreciamos la posibilidad de que puedan emerger. Y más, intentamos que no emerjan, pero pueden emerger e incluso superarnos. Somos nosotros las estrellas. Cuando llegaba aquí en lo que estaba escribiendo, voy a tener que cortar, en lo que estaba escribiendo, me he dado cuenta que he dicho a veces casi lo del título de un libro de Chesterton, que es una colección de ensayos, que dice lo que está mal en el mundo. Yo digo, joder, lo que estoy haciendo es aquí lo que está mal en el mundo. Pero bueno, como estoy junto a creyentes, no creyentes, agnósticos, ateos y todo lo demás, mi idea es que todos colaboremos en mejorar eso que está mal, ¿no? Y además para entender se requiere que haya algunos motivos previos, ¿eh? Si no, ¿para qué? Es posible que no estemos de acuerdo en muchas cosas, y eso es lo bueno que tiene. Por eso la diferencia, bueno, la diferencia, y así sumamos, ¿no? Vidal sabe más de estadística, yo sé más de análisis matemático, cada uno sabe, y así sumamos. Y eso es lo que yo creo que debemos de meternos en la cabeza, el deseo de encontrarnos con gente que piense distinto para resolver los problemas de este mundo, y para ello buscar puntos de encuentro. Ya sé que es difícil, pero si lo intentamos, o al menos... Bueno, ¿de dónde salen todas estas ocurrencias? Podría pensar. Pues, volviendo a nuestra perspectiva, yo creo que el mencionado preámbulo fallido es el que esconde la dirección que ha tomado el mundo actual, o al menos la dirección que pretende. Vamos a analizarlo, y esta será la última parte, así que me dejaré todo lo demás para otro día, para no cansarles a ustedes. Quería dejar claro que Grecia sigue llamando Grecia, siempre se ha llamado Grecia, cultura griega, Grecia. Que Roma siempre se ha llamado Roma, el derecho romano, la ingeniería romana, Roma. Pero Europa no se ha llamado siempre Europa. Desde el siglo VIII al XV ya un papa dijo que se acabó, Europa era conocida como la cristiandad, Christianitas, Universitas Christianitas. Y eso no podemos olvidarlo, ¿eh? ¿Por qué ahora no se puede mencionar? Yo creo que la gente no ha leído bien a San Juan. Su evangelio comienza precisamente modificando el primer versículo del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él escribe, en el principio era el Logos. ¿Y qué es eso del Logos? Logos significa tanto razón como palabra. Razón. El cristiano opta por la creación y la racionalidad. Dios es creador y razón del universo. El universo puede dialogar conmigo, puedo dialogar con Dios. Todo es, pues hay que razonable, se puede razonar. Y esta manera de entender el cristianismo, de meter a la razón en el principio de su evangelio, obliga luego a todos los cristianos, los que somos cristianos, a dar razón de nuestra esperanza. Es decir, el logos en mayúscula
se convierte en el logos en minúscula. La visión de San Pablo, esa que tuvo de ven a Macedonia, soñó con un griego, ven a Macedonia y ayúdanos, puede interpretarse, dirá Benedicto XVI, como la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego. La pregunta que hace Tertuliano de qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, qué tiene que ver la academia con la Iglesia, responde, y es un claro indicio, de esa conciencia crítica con que los pensadores cristianos desde el principio afrontaron el problema entre la relación, la fe y la razón. La Iglesia, aunque mucho que digas, que vendrá después, la Iglesia rescató el saber griego. La Iglesia no ha tenido nunca su propia filosofía. Os recomiendo un capítulo de René Braga ahí muy interesante sobre el material. Va acogiendo las cosas. Tomás de Aquino fue precisamente el que le dio mayor responsabilidad a la razón. Decía que, quizás Agustina, por el tema del alma y el neoplatonismo, y dio más fuerza a la razón. Y con la razón se convierte también, en una de las dimensiones fundamentales del hombre. El saber se convertirá en virtud cristiana, en vía para la eternidad. Es precisamente en ese siglo XIII hay 13 universidades, 13, que tienen un protagonismo enorme en la construcción de Europa, pues nacen en ellas los primeros sistemas jurídicos occidentales. Las primeras disciplinas universitarias, había entonces ingeniería agrícola y agrónomo y nada, surgen por una clara demanda social. La medicina para curar el cuerpo, teología para salvar el alma, filosofía para comprender el mundo y derecho porque la sociedad precisa de un orden. La universidad desde sus orígenes ha sido la casa común donde se busca la verdad propia de la persona humana. Desde sus orígenes, he dicho mal, en sus orígenes. Porque ahora las universidades, y hay ejemplos a multitud, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde un profesor dice una cosa que no está de acuerdo con el nuevo orden mundial y explicas muy bien, escribes buenos artículos, pero vamos a prescindir de ti. Ojo, en aquel siglo XVI, también, siglo XVI, XVII, vamos a poner XVII ya con Galileo, en la Universidad de Salamanca se enseñaba no solo la teoría tolemaica del mundo, sino también la copernicana, que había salido hace poco, el siglo anterior, finales del siglo. Esto es la Iglesia. Bueno, hoy el hombre de la calle, tan racional, tiene opiniones sobre la mayoría de las cuestiones, pero si le preguntas en qué basa sus afirmaciones, te dirá: hombre, yo no sé nada personalmente, pero se dice que, se piensa que, ¿dónde ha dejado la razón? Yo pienso que lo cierto es que hoy no solo se ha empobrecido la fe, sino también la razón. Pues bien, es a finales del siglo XVIII, cuando dos acontecimientos devolverán, uno, la democracia, no será la democracia, que devuelve al presente un sistema que había funcionado hace 2000 años, de lo cual hay que preguntarse también. Pero también en ese siglo, no se sabe cuándo empieza realmente la Ilustración, tiene raíces con el Renacimiento, con la Reforma Alemana, pero también en ese siglo aparece, es el siglo de la Ilustración, cuya sombra alargada se extiende hoy hasta nuestros días, aunque se ha hablado desde el año 1956, me acuerdo un filósofo, ya de posmodernidad. Pero realmente la modernidad estamos en ello porque es un proyecto inacabado. Surge con la Ilustración el realismo político y la creencia en el progreso indefinido de la humanidad como efecto directo e inmediato de la ilustración del pueblo. Es también el origen de las religiones políticas y la base de la modernidad ideológica que hoy padecemos. ¿Cuánta razón lleva
llevaba Jeppes Stork cuando escribió que entender el presente es entender la ilustración, y al revés, no entender la ilustración es no entender el presente. Y esto no es una cosa de filósofos, ya lo decía Ortega, ya lo saben todos, ¿no? Lo que hoy se habla en el departamento de filosofía, mañana se hablará en los supermercados y pasado mañana se pensará en la mente de la gente. Porque el otro día, con la firma de Feminista Ilustrada, apareció un dibujo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ya no digo más detalles. Aquí, por aquí, por esta provincia. Dice dos padres, doctor, que han ido a ver a la ginecóloga. Doctora, ¿puede decirnos ya si es niño o niña? Respuesta. Entonces, ya le preguntan en eso a la criatura. Lo que sabemos ahora es que tiene vagina. Si es niño o niña, ya se lo preguntarán a la criatura. La feminista ilustrada. Bueno, hay un mito sobre el progreso indefinido, pero me van a permitir que me salte algunas cosas, porque me gustaría acabar hablando de la deconstrucción de la persona. El presupuesto fundamental de las ideas ilustradas es la pérdida del sentido trascendente de la vida. El cristianismo había acogido a la Grecia, había acogido la sabiduría griega, pone al hombre como una criatura de Dios y como tal llamado a la trascendencia. Entonces esto es lo que van a negar, destacarán dos cosas, dos conceptos ontológicos, como el de persona y de trascendencia. Y esto es lo que, la falta de trascendencia es lo que va a caracterizar todo este movimiento. ¿A qué puede deberse este rechazo? Pues otro día se lo puedo contar. Pero lo cierto es que al rechazar a Dios, ¿verdad?, pues es fácil comprender que el pensamiento moderno se centre en el hombre. Y de ahí la importancia de la antropología. Pero ese hombre ya no es el hombre de siglos, sino es un hombre que no tiene ninguna norma sobre él, que intentará vivir su vida como pueda, pero que no cuenta con criterios objetivos, exteriores, fuertes, normas, algo que le oriente. Y esto pues ha devenido en lo que ahora se puede llamar deconstrucción de la persona, que yo voy a decir en 6 pasos breves, voy a decir 6 personajes que han contribuido para que lo relacionen con lo que tenemos en el momento. El primer paso es el dualismo cartesiano, es la res cogitans frente a la lex extensa. El hombre, Descartes reduce el hombre a autoconciencia. Para él, el alma y el cuerpo son dos sustancias independientes entre sí. Sobreestima el alma, desprecia el cuerpo. Yo soy una cosa que piensa y que tiene un cuerpo. En ese sentido podría ser o un ángel o una máquina. Yo soy mi razón, mi pensamiento. Ese es el inicio del subjetivismo, lo que yo pienso. Además, si la esencia del yo es la mente, el cuerpo es pura materia, claro. Es un objeto que me pertenece, que deviene en algo disponible, manipulable, incluso enajenable. A ver si les suena. El cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Pero su pienso luego existo se convierte inevitablemente en existo porque pienso. Y si esto solo puedo afirmarlo uno de sí mismo, concluir que haya otras sustancias pensantes a mi alrededor es pura conjetura. Entonces a lo mejor no existe. Yo estoy aquí hablando, pero no existe. Esto es raíz también del individualismo que hoy azota nuestra sociedad. Bueno, hay otros motivos. Como consecuencia, las realidades trascendentes son tan solo productos del pensamiento. Así, el pensamiento del hombre produce a Dios, que es otra manera de decir que ese Dios es el propio hombre. Ese es el primer paso, el hombre como autoconciencia. Segundo paso, el sentimentalismo rusoniano. Si Descartes se había centrado en el conocimiento, Rousseau se va a centrar en el sentimiento. Por cierto, eso de
el salvaje bueno y tal, eso nunca lo escribió Rousseau, ¿eh? Eso son luego cosas que se dice y que resumen un poco la filosofía de Rousseau, pero no lo ha escrito nunca. El buen salvaje no existe en su literatura. Él es también el creador de la religión de la democracia. Y sería bueno profundizar ahí. Va a interpretar ese liberalismo. La ilustración es el sostén, la esencia, el origen, la raíz del liberalismo. Va a interpretar ese liberalismo en términos religiosos. Atribuye las desgracias del hombre a la injusticia social y a la corruptora civilización artificial. Hay que retornar a la naturaleza, seguir los instintos del corazón, pero ya digo, no es el corazón del que hablará Pascal, es otro, o Baltasar más recientemente. A mí me suena todo esto a Walt Disney, desvalorización de los conocimientos y sigue tu corazón. Ya he dicho antes que siempre que pienso en el ruso, pienso en Pocahontas. El tercer paso es la filosofía kantiana. Mira que me gustó esa película, y se la puse a mis hijos. La filosofía kantiana, el hombre reducido a autonomía. Si Descartes lo lleva a la autoconciencia, Kant lo lleva al límite, a la autonomía. Asume la imposibilidad de conocer la esencia de la realidad. Solo conozco apariencias. Solo puedo saber cómo son para mí. Por consiguiente, debo gobernarlas según como pienso que son. La moral se convierte, en mi opinión, sobre lo bueno y lo malo. Para ser libre, no puedo someterme a las normas de otros. Toda regla que no provenga de mí es una imposición que me esclaviza. Ser persona significa ser autónomo. Yo soy el dueño de mí mismo y decido mis propios fines. Y con esto la persona queda liberada de toda regla moral, natural o trascendente. La razón sí, la razón sí. No cabe hablar de verdad universal y objetiva, sino de opiniones particulares y subjetivas. A ver si nos suena. Esta es mi verdad, tú tienes la tuya. Cuarto paso, el voluntarismo nietzscheano, que lleva también al imperativo del inmoralismo nietzscheano. Yo soy una pura voluntad que decide. Yo solo soy lo que quiero ser. No estoy llamado a ser nada, ni determinado por nada. No existe la esencia, ni la naturaleza, ni la razón, ni la moral, solo la voluntad. Debo librarme de los viejos dogmas que pretenden someterme y debo... Esto todo, cuando leo esto, cuando escribía, esto me suena a muchas conversaciones con amigos o gente que oigo, o estas tertulias que aparecen, No, debo autoconstruir mi identidad en función de mi voluntad. Yo solo puedo ser si todo lo que es ajeno a mi voluntad no es. El inmoralismo por imperativo moral. Para ser yo, o sea, por imperativo moral, para ser yo, inmoralismo es una contradicción, para ser yo debo eliminar cualquier instancia externa, moral, religiosa, educativa, femenina, que pretenda orientar, organizar mi vida y sea externa. En última instancia, a Dios. Dios. Entonces, si Dios es, yo no puedo ser. Si Él tiene algo que decir sobre mí, entonces soy un esclavo. No puedo autoconstruirme. Esto, Nietzsche, no es ateísmo, es antiteísmo. Va en contra de Dios. El niño, ahora, el niño es el prototipo del ser para Nietzsche. No tiene conciencia moral, no siente remordimiento, solo vive en el hoy y ahora, disfruta de su vida como un juego, no le mueve la razón, sino la sensación, solo le mueve el deseo, no tiene conciencia del deber, y su horizonte es dominar lo que le rodea. Miguel Delibes, en aquel Príncipe Destronado, se ve muy bien. Esto ha propiciado una gigantesca ola de inmadurez. Esto es lo que tenemos ahora, perpetuos adolescentes incapaces de comprender el sentido de la responsabilidad y el compromiso. Peter Pan a millares. Quinto paso, el antimoralismo freudiano. Yo soy un cuerpo que siente y desea. Yo soy, sobre todo, un conjunto de pulsiones que determina mi mente. Hay que liberar impulsos, especialmente los sexuales, para evitar caer en la neurosis. Si leen un poquito y conocen toda la teoría de Freud y todos los artículos de psiquiatría y tal que ha escrito y cómo se basan en pruebas falsas, sería interesante. Bueno, conclusión.
toda prohibición es represión del yo. Entonces esto es la pérdida del sentido de la virtud y la hipersexualización de la persona, que es lo que estamos viendo en este momento, hipersexualización. Tú pones la televisión y es curioso, en un mundo donde que quiere vender tanto a la mujer, solo hay cuerpos de mujeres. Y los cuerpos de los hombres cada vez se parecen más a los de las mujeres. Bueno, habría romanticismo, se podría hablar de idealismo, romanticismo, del marxismo, del materialismo, pero el sexto paso yo creo que sería el nihilismo. Es la existencia solo como una oportunidad para sensaciones y experiencias en las que prima lo efímero. El nihilismo está en el origen de la difundida mentalidad de no asumir ningún compromiso definitivo, ya que todo es fugaz, provisional, como esa propaganda de la televisión. Pues, hombre, yo toda la vida no, pero me puedo casar por 12 meses. Por 12 meses. Los últimos desarrollos de la democracia añaden a estas cosas, estos pensamientos, y voy a citarlos solo, que sería, uno ya lo he mencionado, el transhumanismo. Otra sería la ideología de género y el feminismo extremo. Por cierto, ha sacado un documento, la doctrina de la fe, sobre estos temas, que se podrían leer. Y la ideología woke, es una transformación de la palabra inglesa, woke, que la pronunciación, José Luis, no me digas, pero es una que quiere decir despertar, estar alerta, despierto. En el fondo es un sistema de ideas que hoy resume la visión moral de la izquierda culta y de buen nivel socioeconómico, como dice mi mujer, por bolcheviques de desarrollo. Yo quisiera acabar, cosas interesantes, pero ya no quiero hacerles padecer más, y acabo pues con esa llamada al diálogo y a la unidad, porque lo primero de todo, lo primero es la caridad. Lo primero es la caridad. Primero son las personas. Tolerancia a todas las personas. Amar a las personas aunque no piensen como nosotros. Aunque no piensen como nosotros. Y acabo con una frase de San José María, pero no la voy a decir incompleto, es un punto de camino, el 301, que yo creo que donde se esconde el secreto y la solución a todo eso. Un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Yo creo que son crisis de santos. Para mis amigos agnósticos y tal, son crisis de héroes, también de santos y de héroes anónimos, de esos padres que luchan por educar a sus hijos en contra de los criterios generales, o de esos profesionales buenos que sufren la crítica de sus compañeros que no trabajan nada. Y deseo, y con esto acabo, que cada uno de ustedes, que cada persona, en todos los ámbitos donde desarrollan sus tareas humanas, la calle, también el campo de fútbol, le suene aquel saludo que hemos oído recientemente, la fiesta que hemos vivido, que dice: alégrate, el Señor está contigo. Alégrate, vive alegre. Esto se puede entender y esto se va a solucionar porque el Señor está contigo. Que tú digas fía y hágase y ya está. Muchas gracias.